Hoy navegaremos por el mundo de los sistemas de información. Veremos cómo estos afectan a la organización y también veremos cómo están compuestas cada una de ellas. Así podremos entender cómo poder obtener una ventaja competitiva dentro de la industria. Vamos con ello. Una organización se entiende como una unidad social, estructurada y coordinada, con reglas internas y procedimientos. Esta se encuentra básicamente compuesta por personas que funcionan de manera conjunta para alcanzar metas u objetivos y así generar salidas a partir de los recursos de su entorno. Las organizaciones se caracterizan por establecer una burocracia, la cual ordena distintos cargos jerárquicamente según las especialidades de sus integrantes, limitando sus acciones bajo reglamentos o procedimientos. Lo importante de la organización es que debe ocuparse del principio de la eficiencia, maximizando las salidas, utilizando entradas limitadas. Todas estas y muchas otras características influyen tajantemente en los tipos de sistemas de información que deben ser utilizados por las organizaciones. Dentro de las características de las organizaciones modernas, se establece una burocracia que ordena los cargos jerárquicamente según las especialidades de los integrantes, limitando las acciones bajo reglamentos o procedimientos abstractos. Entre estas características encontramos, por ejemplo, las políticas que establecen sus reglas internas, las estructuras organizacionales que definen las autoridades y organigramas dentro de una empresa. Tenemos además las distintas rutinas presentes en una empresa, que son aprovechadas para volverse cada vez más eficientes en la producción de sus bienes y servicios, generando una cultura organizacional que utiliza distintos procesos de negocio que permiten lidiar con casi todas las situaciones esperadas. Con el tiempo, los empleados se van familiarizando con estos procesos y así se vuelven más productivos y eficientes. El gran problema es el arraigo de los empleados a dicha cultura. Si bien esta es positiva para lograr acuerdos, procedimientos y prácticas comunes, en la otra cara de la moneda afecta principalmente al momento de implantar un nuevo sistema de información, generando una gran resistencia al cambio. Otra característica importante es la dependencia hacia los entornos organizacionales en que se ambienta una compañía. Estos entornos son donde se obtienen los recursos y a los que se distribuyen sus bienes y servicios, el cual es muy variable debido a las nuevas tecnologías, productos, gustos u otros factores, presionando fuertemente a la organización. Aquí es donde los sistemas de información juegan un papel muy importante en ayuda a las organizaciones, ya que permiten explorar el ambiente mediante distintos datos y así ayudar a los gerentes a identificar los posibles cambios que requieran una rápida respuesta por parte de la organización. Hola, nos encontramos en el centro de Torino. En este punto del documental queremos conversar sobre cómo los sistemas de información impactan a la parte económica de una organización. Por un lado, tenemos la reducción en los costos de mercados. ¿Por qué ocurre esto? Al pasar el tiempo dentro de una organización, los sistemas de información se van agilizando y es más fácil obtener información de cuáles son los precios de los productos o servicios que necesita la empresa. ¿Ya? En este punto ocurre que se empieza a prescindir de ciertas áreas de producción de la empresa o ciertas áreas bajo del middle management. Por ejemplo, tenemos el caso de General Motors. ¿Qué ocurría con General Motors? General Motors en un principio practicaba la integración vertical. ¿Qué es esto? Esto se refiere a que la empresa o organización General Motors compraba a las empresas que le prestaban servicios. Por ejemplo, una empresa que le fabricaba los pernos para el motor, ellos la compraban, obteniendo así muchos más empleados. Pero la solución que entregaban los sistemas de información era que era más fácil encontrar ciertas empresas, organizaciones que ofrecían estos servicios a General Motors, por lo que empezó a prescindir de este tipo de integración vertical y este tipo de proceso que seguía para agilizarlo por medio de contratar servicios externos, lo que produjo que la pirámide, en la parte de abajo, la pirámide organizacional, se empezó a reducir, prescindiendo así de muchos empleados, y siendo que tenían menos empleados, las ganancias eran más.
ya que contratar estos servicios externos agilizaba sus procesos y hacía que obtuvieran más ganancias. El otro efecto que tienen los sistemas de información dentro del aspecto económico de las organizaciones viene dado por los costos administrativos. Es decir, al agilizar los sistemas de información dentro de la organización, ocurre que la información se encuentra distribuida de manera más eficaz dentro de los escalafones más bajos de la pirámide organizacional. Por lo tanto, las decisiones pueden ser tomadas de manera más veloz. Por otro lado, la gestión hacia estas personas es más rápida, ya que el mismo sistema puede verificar la correctitud o no de lo que se está pidiendo en sistemas basados en Machine Learning o inteligencia artificial. Esto provoca que en el escalafón donde se encuentra el middle management no sea necesario tener tantas personas que controlen lo que se está llevando dentro del área productiva de la empresa. Es decir, se reducen este tipo de costos ya que la pirámide organizacional empieza a chanflarse, empieza a apretarse hacia abajo. Por lo tanto, se reducen los costos. Por otro lado, lo que también produce la reducción de costos es el hecho de que la información tiene canales adecuados de distribución. No son muchos los canales que se utilizan, sino pocos y especializados, lo que abarata costos. Los sistemas de información contribuyen potencialmente a las ventajas estratégicas de una empresa. Esto determina a que una empresa se ponga por sobre la otra dentro de una misma industria. En el año 1979, el profesor Michael Porter propuso un modelo, un marco teórico, llamado las 5 fuerzas de Porter, el cual dice que la naturaleza de las distintas fuerzas que permiten que una empresa se ponga por sobre la otra dependen sustancialmente de estas 5 fuerzas, las cuales veremos a continuación. La amenaza de nuevas entradas. En esta fuerza depende totalmente de la industria, ya que en algunas ingresan startups que comienzan con tecnologías disruptivas, en donde es muy fácil entrar para ellas, donde no necesitan mucho financiamiento y tienen mucha motivación e innovación. En cambio, en otras industrias, por ejemplo, la industria donde se manufacturan hardware para computadoras, es muy difícil entrar, ya que el conocimiento que se necesita es demasiado, como también el financiamiento y las distintas características que puede tener esta industria es mucho más complicada para que una empresa ingrese al mercado. La segunda fuerza es el poder de negociación que tienen los consumidores. Esto depende cuando existe un bajo costo de cambio, ellos adquieren mayor poder o hay muy poca diferencia entre los productos que ofrece la industria. Y esto hace que una industria no se destaque sobre la otra. Por eso cada una de ellas debe permitir y darse la oportunidad de salir con nuevos productos al mercado, lo que permita generar esa diferencia entre una empresa u otra. Otra fuerza es el poder de negociación de los proveedores. Cuando una empresa cuenta con muy pocos proveedores para una materia prima o insumos que son fundamentales para las operaciones de la empresa, es muy difícil que ellos puedan jugar con esa diferencia de precio que les ofrecen los distintos proveedores, lo cual hace que afecte directamente a las ganancias. La cuarta fuerza es la amenaza de los productos sustitutos. En ciertas industrias pueden aparecer réplicas de los productos, como también nuevas tecnologías disruptivas que cambian la forma en que se trabaja dentro de la industria. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la evolución del disquete al CD y luego al pendrive, lo cual ha cambiado totalmente la forma de almacenar la información. La quinta y última fuerza es la ventaja entre los competidores actuales. Aquellas empresas que han estado ahí codo a codo luchando por obtener una ventaja, se marca esa diferencia solo cuando sacan nuevos productos, nuevos servicios o cuando una marca es totalmente reconocida por sobre las otras. Ahí es cuando adquieren esa anhelada ventaja competitiva dentro de esa industria. Las empresas, luego de conocer las distintas fuerzas que afectan a las ventajas competitivas dentro de la industria, necesitan tener un plan de acción que les permita manejarse en el mercado y poder contraatacar. Los sistemas de información cumplen un rol predominante, ya que permiten a las empresas poder reducir costos, sacar nuevos servicios o nuevos productos. Un ejemplo claro lo vemos con Walmart. Ellos instalaron un sistema de información
lo cual permitía que al momento de que las personas pasaban sus productos por las cajas, automáticamente esa información se recopilaba y al final del día era enviada a los proveedores. Así podían reabastecer automáticamente los distintos productos que iban saliendo de la tienda. Una manera mucho más fácil y una manera mucho más rápida. Así reducían costos con el personal que quizás deberían tener si es que no tenían este sistema de información. Existe también otro modelo de generación de estrategias, llamado el modelo de la cadena de valor. Este permite realizar un análisis interno de una empresa a través de la desagregación de sus principales actividades generadoras de valor. La cadena de valor resalta las actividades específicas de las empresas, en donde se pueden aplicar mejor las estrategias competitivas. Estas actividades se clasifican en actividades primarias, las cuales están implicadas en la producción y distribución de productos o servicios de la empresa, los cuales generan valor para el cliente. Por ejemplo, las operaciones, ventas, servicios, etc. Segundo, las actividades de apoyo, las cuales dan soporte a las actividades primarias. Y estas son la infraestructura de la organización, recursos humanos, tecnologías, entre otras. Al usar el modelo de la cadena de valor de una empresa, también podrá considerar el hecho de medir mediante benchmarking sus procesos de negocios contra los de sus competidores o de otras industrias relacionadas y de identificar las mejores prácticas industriales. El benchmarking implica comparar la eficiencia y efectividad de sus procesos de negocios con estándares estrictos para después medir su desempeño contra ellos. ¿Cómo los sistemas de información influyen en el desempeño general? A menudo, las empresas se organizan como una colección de unidades estratégicas de negocios, y los rendimientos de la empresa se enlazan de manera directa con el desempeño de todas las unidades estratégicas de negocios. Los sistemas de información mejoran el desempeño general de estas unidades al promover las sinergias, las cuales están asociadas a los procesos. Cuando dos organizaciones pueden combinar mercado y experiencia, reduciendo costos y generando utilidades. También, los sistemas de información permiten promover las competencias básicas, la cual es obtenida por una empresa líder a nivel mundial, gracias al aprendizaje de muchos años de experiencia en algún área de la tecnología. Los sistemas de información deben fomentar o mejorar las competencias existentes. Finalmente, tenemos las estrategias basadas en red, las cuales incluyen el uso de la economía en red, un modelo de compañía virtual y ecosistema de negocios. Existen muchos modelos en donde se aplica esta estrategia, en ecosistemas telefónicos o en Internet, en donde mayor es el valor cuando el usuario puede interactuar con más gente. Por ejemplo, los sitios de Internet que utilizan las comunidades de usuarios, generando lealtad y disfrute de los clientes. Hola, estamos en un parque de Turín y les queremos conversar sobre el cierre de esta investigación grabada sobre los sistemas de información y las organizaciones. Alfredo nos va a contar cuáles fueron los temas que se hablaron. Bueno, para contarles lo que ya vimos, partimos hablando sobre las organizaciones, donde Brian nos comentó que era una entidad social que estaba estructurada con distintos cargos y que todos estos trabajaban por un bien común. Luego John nos habló sobre las distintas características que esta organización poseía, con distintas rutinas, procesos, los cuales generaban una cultura. Y al momento de que ya los colaboradores dentro de una empresa tomaban y se impregnaban de esa cultura, podían ser mucho más eficientes y trabajar de mejor manera. Luego hablamos sobre los costos. ¿Cómo podíamos reducir costos? ¿Qué hablamos en esa sección, compañero? Bueno, hablamos sobre que los sistemas de información tienen diferentes tipos de impactos económicos dentro de una organización. Uno de estos está asociado al costo de transacción y el otro está asociado al costo administrativo. El costo de transacción tiene que ver con los costos que incurre con una organización en el momento de contratar servicios de entes externos o dentro del mismo mercado que participa.
Los costos de administración tienen que ver con cómo se estructura la organización, la forma piramidal que tiene y cómo ésta se va desarmando a medida que los sistemas de información pueden traer y llevar más información dentro de la organización. Por otro lado, también vimos Porter. Exacto, vimos las fuerzas competitivas que Porter nos habla y él postuló, lo cual dice que las distintas naturalezas de las ventajas competitivas que se pueden obtener estaban dadas por estas 5 fuerzas. Luego hablamos de las estrategias, cómo los sistemas de información influyen dentro de las estrategias, permiten generar estrategias que permiten reducir costos, así como lo realizó Walmart. También Brian nos comentó sobre la cadena de valor, lo cual permite la desagregación de las distintas áreas de la empresa y así poder analizar cada una de estas y poder generar de mejor manera las estrategias más específicas en cada una de ellas y así ser más eficientes dentro de cómo trabaja la empresa, cómo compete en el mercado y se enfrenta a las demás. Después de esto, nosotros tenemos una conclusión de lo investigado. Esta conclusión tiene que ver con lo que Alfredo nos va a contar a continuación. Los sistemas de información son extremadamente importantes y se han vuelto un commodity. ¿Realmente se han vuelto un commodity? ¿Estás seguro? Eso es lo que propone Loudon. Y Loudon no tiene por qué estar correcto en eso. Pero de una manera empírica, pragmática, podemos observar que los sistemas de información han sido fundamentales a lo largo de los últimos años. Pero que sea fundamental no significa que sea un commodity. ¿Qué es un commodity? ¿Me lo puedes explicar, por favor? No, por favor. Bueno, amigo, te tengo tu respuesta. Sé lo que es un commodity, lo he googleado. Lo googleé. Este tipo de bienes son del tipo genérico. Es decir, no tienen una diferenciación entre sí. Normalmente cuando se habla de commodities, se habla de materias primas o bienes primarios, destacando por ejemplo el trigo, que se siembra en cualquier parte del mundo y que tendrá el mismo precio y la misma calidad. ¿Ocurre esto con los sistemas de información o las tecnologías de información? ¿Realmente son un commodity? ¿Realmente es un bien genérico? ¿Realmente influyen en que una organización pueda o no ser parte del mercado? Yo opino que no. Según el paper que hemos leído, o que se ha leído en tiempos recientes, sobre TI doesn't matter, TI doesn't matter, se puede concluir que las TI, si bien son importantes dentro de las organizaciones modernas, no son realmente un bien genérico. Lo importante que podemos obtener de los sistemas de información es todo lo que actualmente se realiza con las distintas técnicas para poder analizar los datos. Yo creo que eso es como lo más importante que podemos obtener para poder mejorar la empresa y conocer información que está implícita, cosas que no se ven en el diario trabajo, pero que están reflejadas dentro de los datos que están dentro de los distintos sistemas de información. Bueno, sea un commodity o no sea un commodity, ambos podemos concluir que realmente son importantes dentro de una organización moderna que quiere quizás alcanzar un mercado internacional, sea B2B o B2C, no importa. Pero las tecnologías de información son importantes. Podemos concluir también que las fuerzas de Porter y las distintas técnicas o marcos teóricos que nos permiten analizar la empresa son fundamentales cuando estamos comenzando una startup, por ejemplo, y queremos salir al mercado y primero tenemos que conocer cuál es el mercado, cómo salir, cuál es la real problemática que existe dentro de los consumidores. Y estas fuerzas, luego de conocer ese problema, ya nos permiten ir modelando para poder conocer cómo salir al mercado, cómo enfrentarnos y poder competir con las grandes empresas que ya se encuentran ahí en la industria. Imagínate, estamos haciendo un estudio de mercado. ¿Cómo lo haríamos sin los sistemas de información para realizar un verdadero análisis internacional de cómo se está moviendo el mercado y qué son las cosas que se están utilizando? ¿Cómo podríamos contactarnos en un modelo B2B con los encargados de la empresa?
muy complicado. Bueno, le damos las gracias por ver este video. Esperamos que les haya gustado, que haya sido algo de beneficio para ustedes, el conocimiento y la investigación realizada. Así que muchas gracias y nos despedimos. Chao. Chao.